Amigos de Radio Victoria Bajo Comienzo Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, en esta producción de Invirne Corporation vamos a conversar como todas las semanas con Erwin Patiño en su segmento Mesoeconomía. La economía al detalle, como la llamo yo, ¿no? Así Punto a es. punto, tema a tema, Eh, aspecto por aspecto, programa por eh, programa. Y yo tengo entendido que a ti te está preocupando hoy un tema como asesor empresarial que eres y que recoges todas esas inquietudes de los empresarios, tanto industriales como comerciales en el estado de Aragua y del centro del país. Y entiendo que el tema de las tarifas aduanales y ese tipo de cosas eh, es un tema que aparentemente se ha tocado en los últimos días, pero yo no he conocido precisiones, yo no sé qué sabes tú al respecto y cómo lo visualizas. sí, bueno, mira, en este sentido, ha habido una cantidad de cosas irregulares, mal manejadas o manejadas a conveniencias de uno y en perjuicio de otros, que han traído hasta cierto punto, a veces la gente siente que tiene un beneficio, sobre todo el, la gente de la calle, la gente que recibe envíos por paquetería, ayudas de familiares, le mandan un paquete con comida a veces, con medicina, generalmente con ropa, y que eso ha ayudado a la gente a sobrevivir. Sin embargo, cuando revisamos los aspectos legales de esto y todo el proceso, esto comienza en el 2015, 2016, cuando se agudiza la crisis económica del país por la caída de los ingresos petroleros que no podían ya seguir manteniendo el esquema económico. Y entonces el gobierno, para aliviar la situación, procede a emitir un decreto, el decreto 40.734, donde exonera de impuestos a textiles, calzados, alimentos, lubricantes y limpiezas del hogar. Eso trae un beneficio porque se comenzaron a traer cosas importadas sin pagar impuestos, compitiendo con lo poco que quedaba del sector productivo. Entonces, si afecta al gobierno, eh, le quiebra las patas a la economía y, se produce ese gran desabastecimiento y le regala una muleta. Eso es todo lo que, para resumirlo así en Claro. términos generales, pues. Ahora, pero yo lo que veo es que esas importaciones se establecieron sobre productos terminados, no sobre materias Sí, primas para producir al interno. ese es el punto, ese es el punto. Y se comienzan a traer, por ejemplo, sectores importantes de la economía. Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Azúcar y pastas. Ajá. Sí. Se traía el trigo, se procesaba el trigo, se comenzó a traer pasta importada, ¿no? Y azúcar empaquetada. Entonces, antes se estaba trayendo y daban permisos para traer eh, materia prima, azúcar cruda, sin procesar, sin empaquetar, y eso genera empleos y ahorra divisas para el país. Con esto, simplemente hay una competencia con los por poco que se produce en el país y se profundiza más la crisis en el sector industrial. Entonces, hay después vino el 25 de julio de 2018 el decreto 6393 que amplía la exoneración. Entonces, hace una exoneración más amplia e incluye los envíos por paquetería
que se hacen generalmente, se hacían generalmente por vía aérea y se comienzan a hacer también por vía marítima. Ajá. Ahí surgen empresas, ahí es cuando comienzan a surgir los bodegones, mucha gente que había cerrado sus empresas donde producía, ve una oportunidad de traer también productos del exterior y comercializarlos, y se traen inclusive ya por vía marítima en contenedores consolidados donde vienen muchos pedidos. Surgen empresas en Miami que se ocupan de hacer esas consolidaciones y Ujú. mandar esos productos y esos paquetes tanto para gente que comercializa Como para o para particulares. los para particulares que se Ujú. benefician, es un beneficio importante para esta gente y reciben unos productos libres de impuestos. Pero eso no resuelve la situación del país, sino que esa muleta agrava al sector productivo del país. Exactamente, sí. Sí. Ahí, Entonces, ahí hubo gente, Erwin, que inclusive sin tener un registro de comercio ni nada se dedicó a llevar y a traer cosas. sí, sí, así es, así es. Y eso Mucha creó gente, una anarquía en el mercado. sí, buhonería y todas estas cosas, pues. Claro, ahí los principales beneficiarios fueron los bodegones que comenzaron a surgir. Claro. Yo me decía, en estos días, chicos, hace como 3 semanas, yo me compré una botella de whisky Old Parr 12 años en $21. ¿Y tú sabes cuánto vale una botella de Old Parr aquí en México, por ejemplo? Sí, ¿Mm? Vale más del doble. el doble. Entonces dice uno, bueno, ¿y cómo es, cómo se hace? En ningún país del mundo creo que tú consigues una botella de ese whisky en $20, $25. En ningún país del mundo. Sí. Lo consigues en Venezuela. Claro, ahí hay que Pero ahí pensar. había una serie de enchufados que Sí, obtenían los dólares fácilmente y eran los sí, encargados de traer eso, pasando por sí, encima de todas las normativas. sí, sin pagar impuestos y todo lo demás. Te libres de impuestos, muchas cosas, ¿no? Hasta, no estaban los licores, pero seguramente los incluyeron de alguna manera. Y hay, hay la situación de el origen de esos fondos también. Exacto, exacto. Sí. El origen de esos fondos, su facturación también. Es que ahí Porque, supuestamente ahí se lavó mucho dinero también, sí, importando sí, cosas que no eran. claro. Sí, Sí. Entonces trae paquetes que valen más y ahí surgieron empresas que simplemente eh, pagabas en el momento de recibir la mercancía en Venezuela. sí, Entonces, si se mantenía, no ha habido cambios. Después de esos decretos, no ha habido nuevos decretos. Y por ahí se corrió la voz, mire, que van a aplicar un decreto a partir de tal fecha. Entonces, lo que van a hacer es aplicar las leyes que ya estaban aprobadas. El decreto, esos decretos que ya estaban aprobados. ¿Mm? sí. No, y Y se entonces, está hablando una elevación de los fletes marítimos hoy día con respecto a todo ujú. lo que se importa. Y eso estaba exonerado. Y de la noche a la mañana dicen que va a ser ahora el impuesto de 10 veces más de lo que Sí, estaba. bueno, en paso, hay mucha especulación contra eso, Ajá, de eso. Hay, por ejemplo, hay un Twitter que publicó en estos días Ever de Castro, que hace un análisis y hace eh, bien concienzudo y bien claro de toda esta situación. Él lo publicó por Twitter. Entonces, donde se definen todas estas cosas, pues. Entonces, por ejemplo, esos decretos establecen que toda importación donde el costo del seguro y el flete, el valor CIF sea de más de $2,000, debe ser declarado. Y eso no se estaba declarando, se subfacturaba y se traían cosas por esa vía. Claro, hay la presión de los productores. Yo recuerdo en la asamblea de Conindustria de estos días, el Día de la Industria, que
varios analistas de sectores de la economía, había inclusive el sector comercio, donde se hablaba que el 33% de de las importaciones, al 33% de la economía se movía con productos ilegales de contrabando. Sí. Sí. Claro, si tú le sumas a esto lo que entra de contrabando y lo que entra con apariencia legal, porque simplemente hay una cantidad de cosas que no se aplicaron y que simplemente se hicieron de la vista gorda, a traer seguramente importaciones de más de $2.000 que se declaraban por menos. Indudablemente que sabemos cómo se mueven las aduanas y las mordidas y todas estas Eso cosas es lo que te iba a decir, las y cómo mordidas es el allí. problema de la corrupción. Entonces, eso, eh, entonces, bueno, mira, ahora resulta que los envíos puerta a puerta seguramente ya no van a ser, van a tener, sobre todo para las personas naturales, no van a tener ese incentivo de poder enviarlo por vía marítima, que tardaba un poco más, pero que costaba mucho menos Exacto. los envíos. Sí. Entonces, esa es una de las cosas que van a afectar a la gente de a pie, a la gente que les enviaban medicinas y todas estas cosas, y realmente metían una cantidad de cosas ahí eh, y las mandaban, ¿no? Sí. Entonces, generalmente, he tenido casos, me mandaban muchas veces, nos mandaban paquetes y cosas y medicinas para los familiares. Entonces, ahora exigen que esos paquetes, esas cajas, 33 por 33, entonces sean enviadas con un bill of lading, con una relación de lo que se envía. Una relación de lo que se envía. De lo que se envía. Antes no se enviaba la relación. Ahora están pidiendo la relación porque permite que para permitir hacer las verificaciones. Entonces, simplemente aquí hay una situación donde no se aplicaban las leyes y los decretos que habían sido aprobados, y simplemente lo que están haciendo es, visto las necesidades de ingresos del Estado, entonces, porque la economía no Es termina. que todo se inscribe dentro de la voracidad fiscal. No hay impuestos y Claro, yo los creo de la noche a la mañana en claro, algún claro. renglón que tenga actividad eficiente y Sí, constante. sí. Entonces, esto soluciona un poco la crisis, pero no es porque esté pensando en la gente, No. sino que está pensando en que el gobierno no tiene recursos y no ha generado las condiciones para Exacto. tener recursos, para cubrir los gastos de del aparato burocrático y todos los gastos del Estado. Exacto. Entonces, por otra parte, también salió una regulación, ya está aprobada, para controlar los impuestos que cobran las alcaldías y las gobernaciones, porque eso era un caos. Cualquier alcaldía subía, te cobraba 5, 6, lo que diera la gana, por Sí. No impuestos, había uniformidad. ni uniformidad ni límites, Sí. prácticamente. Entonces, permisos de bomberos que costaban una millonada. Entonces, por metro cuadrado de terreno, y entonces tú tienes una empresa que era grande y que la redujiste al 20%, y entonces te dicen, no, pero usted tiene mucho terreno y mucha construcción. Entonces, bueno, mira, más barato sale cerrar la empresa y me voy a hacer un localcito. Sin duda alguna, sin duda. Sí. Entonces, pero te cobraban por eso. Entonces Es que surgió también, hasta con el aseo han llegado a hacer sí, negocio cobrando ujú, unas cifras exorbitantes por un sí, servicio que lo ofrecen irregularmente, en forma sí, ineficiente, y le han dado la facultad a la empresa recolectora de basura, inclusive, que puede aplicar expropiaciones si la deuda es muy alta. Entonces, así es. El caso el, Baruta. el caso Baruta, por ejemplo. Sí, sí, así es, así es. Entonces, bueno, Entonces, así es. bueno, esa realidad nos está minando cada día más la posibilidad de recuperarnos.
Y yo Sí. creo que todo esto impone, querámoslo o no, un cambio de sistema que corrija esas tendencias de los gobiernos a despojar al sector privado de las pocas ventajas que logra en un proceso productivo que es tan complejo, tan demorado en el tiempo, porque tú montas cualquier negocio y te toma años consolidarlo como tal en beneficios verdaderos. Tienes que pagar deuda, tienes que pagar créditos, tienes que hacer un apartado para las prestaciones de los trabajadores, tienes que renovar equipamiento. O sea, y el régimen, los gobiernos, este tipo de régimen no toma en consideración esas circunstancias, sino simplemente ahí es una empresa y vamos a exprimirle el jugo. Y lo hace, Entonces tenemos, y lo hace el alcalde, y lo hace el gobernador, y lo hace el ministerio. así es, así es. Y entonces tenemos el caso donde esto a quién va a afectar. Va a afectar primero a las personas naturales que recibían esas cajitas del exterior, Esos a los son que los datos. enviaban. Sí. Va a afectar también a las ventas por Mercado Libre, Ujú. que se incrementaron enormemente en los últimos años. Va a afectar a los bodegones. Entonces, todo es muy posible que veamos unos aumentos de precios por estos incrementos de impuestos en los próximos días. Sí. Y así, bueno, mira, Bueno, Edwin, yo llegué a leer por allí, yo no tengo la precisión todavía, de que ya estaban considerando como sujeto de impuestos a los que tienen carritos de perro caliente. es que de hecho se los cobran. Las municipalidades cobran. No, pero es Ellos, que ahora van a tener que declarar el impuesto sobre la renta. sí, bueno, ese también es Hacer otra cosa. declaración, un perro Sí, calentero. tener un registro, Sí, tener un registro mercantil para poder ejercer una actividad. operar un perro calentero. Sí, sí, sí. Y hay limitaciones para ahorita para registrar asociaciones civiles que tienen menos impacto fiscal. Sí, Por ejemplo, mi firma es una asociación civil. Yo quise registrar otra y tenía un enredo ahí por un problema que me ocasionó el CNA. Entonces, que nos nombró contribuyente especial y me obligó a abrir una cuenta bancaria en un banco del Estado que nunca pude abrir. sí. Entonces, pagaba en efectivo, pagaba con cheque de gerencia. O sea, desapareció el efectivo, desaparecieron los cheques de gerencia. Comencé a atrasarme y después tuve que pagar con atrasos y con multas, ¿no? Entonces, Claro. bueno, en un momento de desespero estuve a punto de cerrar la firma y crear otra, pero no me lo permitieron. Entonces, ya no, es que no, ya eso es un negocio, eso es una asociación civil. Sí, son profesionales, nosotros no estamos negociando nada y simplemente prestando un servicio. Sí. Aportamos nuestro talento No, es que andan a y la casa recibimos de un quien honorario. produce, andan a la casa de quien produce cualquier cosa de manera Pa- eficiente, pero con Sí, sacrificio para ver cómo lo despojan a través de un a ver impuesto, a través de cualquier. cómo lo Sí. Y despojan. ahí va a caer la costurera, va a caer el perro calentero, va a caer el que Así es, vende empanadas, todo el mundo irá a entrar en el paquete sí, para ellos eh, obtener dividendos. sí. Entonces, eso indudablemente va a encarecer enormemente los costos de envío. Eh, Aquí no, no, mira que hay una gaceta, no, ninguna gaceta. Estuve investigando, me dediqué a investigar en la última semana sobre estas cosas y no, las gacetas son los mismos, son las mismas. La ley es la misma, solamente que no se aplicaba o se aplicaba a conveniencia de algunos Así es. y en detrimento de otros. Bueno, y tú no has visto que como se ha puesto de moda los emprendimientos en todas partes del mundo, pero son emprendimientos producto de las migraciones mismas, que la gente sale y llega a un país y no tiene cómo sostenerse, inventa un emprendimiento pequeño, casero, personal, para subsistir, pero en Venezuela han asumido que los emprendimientos son pequeñas empresas y quieren Ujú. ya entonces crear una superintendencia y ofrecer créditos, pero antes de ofrecer los créditos te dicen que te van a pechar. Sí, ¿Entiendes? Entonces, bueno, estamos en la misma, ¿no? sí, tú ves en los pueblos, en los municipios, por lo menos en Turmero, donde vivo, que hay gente que arranca con un negocito y después está con las tablas en la cabeza No porque aguanta quiere. 6 meses porque No, no aguantan los le impuestos. montan una persecución, sí. Sí, no aguantan los impuestos y Así es. comienzan ya la matraca también, Y la todas estas cosas. matraca, sí. Sí, eso, Pero bueno, lamentablemente.
Bueno, esta es la realidad que tenemos hoy día y bueno, yo te agradezco mucho que estés con nosotros en este programa Mesoeconomía a través de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, como un producto de Environment Corporation, porque nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección, pues de crear conciencia, exhortar al ciudadano a que haga respetar sus derechos, a los gobernantes a que aprendan a ser racionales en la forma en que tratan a la empresa privada, que sin ese pilar en ninguna parte del mundo la economía opera como corresponde. Yo creo pues que ese Muchas trabajo gracias, lo José vamos a seguir Antonio, haciendo. realmente por mantenerme en tu grupo de invitados. Seguro. Y Y usted que realmente, tiene tanto relacionado con el producto de su trabajo como asesor de empresas y de comercio, pero ya sabe que para usted y para todos esos amigos y relacionados suyos, la tribuna va a estar abierta de ahora en adelante con forma regular. muchas gracias, José Antonio. Un abrazo. Gracias. Igualmente, pues un abrazo. Que estés Hemos muy hablado bien. con Erwin Patiño. Gracias por su tiempo.